Buenas tardes. La verdad es que es un placer ver esta sala de la biblioteca llena. Muchas gracias a nosotros por invitarnos, por hacer este proyecto tan bonito de Linares y, por supuesto, bienvenida. Yo creo que una de las voces de la literatura española actual, contemporánea, como es Pío Freire. Ya sé que Pío ha venido en muchas ocasiones a la ciudad de Linares, pero para mí, yo creo que hoy quiero darle la bienvenida de manera doble, ¿no? Es una satisfacción. Por un lado, como alcaldesa, hasta ahora no había tenido oportunidad de conocerte, pero por otro lado también, como docente de estilo, en este caso de lengua y literatura, para mí es un placer tenerte aquí, ¿no? Porque es una manera también de que participe en el aula de literatura de la UNED. Es una manera, yo creo que también de ver el compromiso de la ciudad de Linares por la educación, por la cultura y por la igualdad también. Les pido, no sé yo quién vaya a hablar un poco de ella porque tiene a su propio presentador, pero la calidad literaria que ella tiene en su obra es innegable. Pero hay algo muy importante que es su crear emoción, crear historia, crear puentes entre el pasado y el presente a través de, en muchas ocasiones, de la figura de la mujer. Y creo que para nosotros estamos aquí muchas mujeres muy importantes, ¿no? Esas historias que ella cuenta. Yo voy a comentar cómo en algunas clases de literatura, cuando a los alumnos les decimos podéis leeros un libro, el que queráis, y luego hacer un trabajo sobre ello, lo vamos a poner en común. Algunos, en este caso alumnas, y me llamó mucho la atención, elegían Tu Premio Planeta, Melocotones el alma, ¿no? Y cómo se nos pasaba la hora, en vez de hablar de otros libros que habían hecho trabajo a otros alumnos, cuando hablábamos de Melocotones el alma, me llamaba poderosamente la atención cómo los alumnos hablaban ellos, conversaban sobre lo que significaba, ¿no? lo que era la obra. Yo creo que, como digo, aparte de tu calidad literaria que es innegable, en poder mezclar la literatura con la vida, mostrarnos la vida, mostrarnos la historia, mostrarnos también cómo las mujeres tenemos mucho que decir y tenemos mucho que hacer en todos los ámbitos a lo largo de toda la historia, como mujeres que están en sombra, otras mujeres que son protagonistas y que se hacen protagonistas, han convertido la historia en lo que ahora actualmente. Yo simplemente quería despedirme diciendo algo que considero que es muy importante. El Pido nos recuerda que cada objeto tiene una historia, pero cuando lo sostiene una mujer, esa historia adquiere otra luz, otro peso, otra urgencia. Y tiene razón, porque este libro no solo nos muestra objetos, nos muestra ausencia, nos muestra conquista, nos muestra también olvidos y dignidades. Yo creo que es importante leer a Pío Freire porque a la vez que la leemos entendemos muchas cosas de nuestra vida o de nuestra historia. Gracias, Pío, por acercar tu voz, por acercar también tu mirada y tu obra a todos nosotros. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, alcaldesa, por tus palabras hacia la UNED, el aula de literatura de la UNED y hacia nuestra invitada de hoy, Pío Freire. Permítanme saludar a los miembros de la corporación, en primer lugar, a todos ustedes que son el motivo de estas sesiones del aula de literatura que llevamos por toda la provincia. Ya saben que estamos en las 6 ciudades con más población de Jaén, con más de 20.000 habitantes. Y también aquellos que nos puedan seguir a través de nuestro canal de YouTube, donde en estos momentos se está emitiendo esto en streaming y quedará grabado para aquellos que no puedan asistir al aula de literatura. Nuestro alumnado es un alumnado que tiene obligaciones, que está en su casa y necesitan que todas estas actividades queden en un repositorio donde puedan luego acudir para disfrutar de lo que no han podido hacer personalmente. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Linares, que desde hace
unos años pues estamos en plena colaboración, no en esta actividad, sino en otra. El año pasado ya hicimos una jornada acerca de la minería. Tenemos programada otra jornada acerca de la industria en Linares, el presente, pasado y el futuro, y llevamos bastantes años haciendo aulas de literatura. También tenemos aquí presente a la Diputación, que es nuestro principal consorciado, y a Unicaja, que se ha incorporado este año como un patrocinador para que no decaiga la calidad y de los autores que venimos, que vienen al aula de literatura de la provincia de Jaén, al aula de literatura de la UNED, que tienen un nivel reconocido, como tenemos esta tarde aquí con Pido Freire. Unicaja, como digo, también se ha incorporado como patrocinadora. Darle las gracias a José Palomares, que nos va a presentar, el doctor José Palomares, que además ha organizado toda la aula de literatura y que ha estado en todos los detalles. Y el equipo, permítanme que hable del equipo que tenemos en la UNED, que llevamos por toda la provincia: Paco, que está grabando, el secretario Vicente, quien trabajamos codo a codo, y alguien que no puede estar hoy por motivos de salud, pero que siempre ha estado también con nosotros en la aula de literatura, que es Ana, nuestra trabajadora en Linares, que esperemos que se recupere pronto y pueda estar aquí ayudándonos como siempre ha hecho. 9 ediciones del aula de literatura, y el Pido Freire es la que más ha estado con nosotros. Ya la vamos a hacer de plantilla profesional. Vino en 2021 a Andújar con Tremenda Melancolía, contra los pasos de Jane Austen en 2023 en la Sala Real, y hoy viene aquí con la historia de una mujer, de la mujer en 100 objetos. Por el aula de literatura de Linares han pasado autores como Luis Manuel Ruiz, han pasado autores como Juan Carlos Mestre, poeta, Premio Nacional de Poesía, Alberto Conejero, Premio Nacional de Dramaturgia, Jesús Maeso. Pero hoy, con el permiso de Pido, creo que debemos dedicar esta sesión a Fernando María. Fue una tarde memorable la que pudimos vivir con este autor en el patio, que ya nos contó que estaba preparando la que no sabíamos que iba a ser su última novela. A Pido, lo sé, le unen mucho a Fernando María. Así que, con su permiso, se lo vamos a dedicar, seguro. No quiero ponerme más, más emotivo de lo que cabe, pero creo que lo merecía esa tarde que estuvimos. Nos presentó también José Palomares, y a todos nos conmovió la pérdida de este grandísimo autor. Muchas gracias, Pido, muchas gracias por tu disponibilidad, por tu cercanía, muchas gracias por tus libros, y muchas gracias por estar esta tarde de nuevo en la UNED, que ya la UNED es tu casa, la UNED de Jaén ya es tu casa. Así que muchas gracias a ustedes y a disfrutar de la autora. Señora alcaldesa, miembros de la corporación, señor director, señor secretario, señoras y señores, para el Ayuntamiento de Linares, para el aula de literatura de la UNED de Jaén y para la provincia en su conjunto, es un honor inmerecido contar de nuevo con la presencia de Pido Freire esta tarde aquí con nosotros. Sin duda se trata de una de las voces más prestigiosas del panorama cultural español y un referente intelectual en muchos órdenes, entre ellos por supuesto la lucha por la igualdad y la militancia feminista activa, y en ese sentido lo primero vaya por delante nuestro agradecimiento, Pido, por volver hoy aquí a esta tu casa.
Ciertamente no necesita mucha presentación. Cuanto pueda decir será por coger el material por la hoja, pero sí me gustaría contextualizar la trayectoria académica, novelística, ensayística y sobre todo intelectual de nuestro invitado y presentarles también alguna que otra novedad. Espido Freire, bilbaína, como digo, es una de las voces más interesantes y más preciosas de nuestro panorama. Es licenciada en Filología inglesa y dirige un máster de creación literaria en la Universidad Internacional de Oviedo y también en la Universidad de Valencia, y también en la de Logroño, la Universidad de Logroño. Ella debutó en el panorama literario nacional siendo muy joven, con 24 años. 23. Con 23 años. Cumplido ya 27 de carrera, los hice el 21 de marzo, o sea que ya llevo más tiempo siendo escritora que no siendo escritora. Y es verdad que era muy joven, pero lo publiqué en marzo. Mi primer libro apareció en marzo del año 98, yo nací en el 74, con lo cual es fácil hacer el cálculo del 94, pero nací en julio. Pues con 23 años debutó en el panorama literario con una novela absolutamente extraordinaria, Irlanda, que supuso un soplo de aire fresco en el panorama literario español. Al año siguiente, las expectativas que había en torno a Espido Freire se confirmaron de una manera asombrosa, puesto que en 1999, el año siguiente, con 24 o 25, ganó nada más y nada menos que el premio Clarín, probablemente uno de los premios, si no el premio más prestigioso de las letras españolas, con su extraordinaria novela y la extraordinaria vida, como decía nuestra alcaldesa, de una mujer extraordinaria como Elsa, con melocotones helados. A esa novela, que supuso un punto de inflexión en la trayectoria de Espido Freire, siguieron otras como Diablos en Música, la música es otra de las grandes pasiones de nuestro invitado, que también ha hecho alguna que otra incursión en la novela histórica. En ese sentido me gustaría destacar su novela llamada Alejandra, sobre la última zarina. Pero, como decíamos nuestro director, quizá una de las últimas aproximaciones a ese universo femenino tan apasionante que también conoce y también sabe explorar, sea de la melancolía, una obra que presentó precisamente en el aula de literatura en 2021 con otro personaje extraordinario como Elena. Ha publicado hasta la fecha 9 novelas, ¿verdad? Y además de esa faceta como novelista para el público adulto, quisiera destacar su labor como autora de novelas para el público infantil y juvenil. Hay éxitos como El chico de la flecha, El misterio del arca, y últimamente no, hace justo una semana recibió la noticia de que había sido galardonada con el 22º Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil por su novela El año de la peste, que se ambienta en el Toledo de 1598, que tiene como protagonista también a otra mujer, a otra Elena, y seguramente está llamada a convertirse en un referente en muchos centros de secundaria. Además de esa labor, quisiera destacar su faceta como ensayista, absolutamente extraordinaria. Ya estuvo en el año 2023 presentando este ensayo, ¿no?, Tras los pasos de Jane Austen. Espido Freire es una de las grandes especialistas españolas, yo diría que del mundo, en la figura de Jane Austen, a la que han dedicado también otro ensayo, Querida Jane, Querida Charlotte, en este caso con Charlotte Brontë, una figura que también conoce extraordinariamente bien. De hecho, una de las cosas que más ilusión le ha hecho, según ha confesado recientemente, es su audiolibro, ¿no?, el audiolibro de Querida Jane, Querida Charlotte, porque otra de las facetas de Espido Freire consiste en la diversificación de los formatos en que difunde su obra, sea en audiolibros, podcast, literatura infantil, juvenil, ensayos, novelas. Quisiera centrarme, como digo, para acotar
el tema en este ensayo, realmente Grandes Amores de la Literatura, 20 parejas inolvidables de la literatura universal, que ha salido en 2024, ¿verdad? En diciembre. Diciembre de 2024. Pero la obra que hoy nos congrega aquí es la historia de la mujer en 100 objetos. Confiesa en el prólogo, Espido, que te apasionaba la historia desde niña y que aprovechaba los huecos que la formación dejaba para encontrarte con la ficción. Descubriste entonces, dices, que te interesaba más la historia cotidiana que la institucional, es decir, la intrahistoria, o por decirlo en términos de Unamuno. Ahora bien, en el relato histórico tradicional, el punto de vista no ya eurocéntrico, sino androcéntrico, es incuestionable. Y las mujeres emergían y siguen emergiendo en contadas ocasiones. Era necesario visibilizarlas, con nuevas miradas y en formatos renovados. Y este modelo que tú eliges aquí, sencillo, versátil, pero al mismo tiempo complejo, ¿no? Esa difícil sencillez, la hallaste en un programa radiofónico revolucionario lanzado en el 2010 por la BBC y el Museo Británico. Mi primera pregunta sería: ¿cuál fue ese modelo que te llevó a escribir la historia de la mujer en 100 objetos? Muy buena pregunta. Buenas tardes. Si me permites, José, voy a saludar a las autoridades que nos acompañan. Muchísimas gracias por sacar, sé cómo están las agendas, de manera que valoro muchísimo el que se hayan acercado aquí. Muchísimas gracias a la UNED y a quienes hacen posible en torno a ella el que yo me encuentre hoy aquí por tercera vez, ¿no? Es cierto. Yo ya empiezo a exigir. He visto una parte del momentito pequeño por aquí, que creo que podríamos llegar a un acuerdo. Y muchísimas gracias, por supuesto, a todos ustedes que se han acercado esta tarde a oírnos hablar acerca de un libro, pero realmente de todo un tema, ¿no? Porque el libro, cualquier libro, tal y como yo lo concibo, es una ventana abierta a lo que de verdad quiere contar el autor. En este caso tienen a la autora a mano, con lo cual esto puede convertirse también en una charla mucho más abierta que de costumbre. La mayor parte de las veces en los clubes de lectura o en las clases de literatura dialogamos con autores muertos, dialogamos únicamente con la sombra de lo que queda de ellos o de ellas y también con lo que otros han escrito sobre su obra o sobre su vida, como es el caso de Fascinación con Teresa de Jesús o con Jane Austen o con cualquiera de los con Shakespeare, ¿no? Con cualquiera de los autores que me han fascinado. Muchas gracias por haber comenzado con una alusión a Fernando. Fernando y yo fuimos muy amigos. Fue durante muchos años, yo creo que mi hermano mayor. Y por la diferencia de edad que teníamos, por la diferencia también de visión, ¿no? Los dos veníamos de Bilbao, los dos habíamos dejado nuestra tierra para abrirnos camino en Madrid y en la literatura. Nos conocimos relativamente tarde, nosotros no veníamos de familias que se conocieran ni nada parecido. Y fue por lo tanto una amistad elegida y una amistad de madurez, en la que cualquier locura que se me ocurriera encontraba respaldo en él y cualquier disparate que a él le pasara por la cabeza sabía de sobra que iba a tener mi apoyo. Y de hecho con esta tarde nos iremos, por ejemplo, recorremos muchos de los escenarios de España, sobre todo en universidades, pero también en teatros públicos, él con su monólogo y yo con mi monólogo, y cumpliendo un sueño que él siempre había tenido, que era el de ser actor. Yo vengo del mundo de la música, tuve una breve carrera en el mundo de la ópera y por lo tanto para mí el escenario era algo muy cercano, era algo de lo que me había alejado para escribir. Hablaremos aquí también de cuáles son las elecciones y cuáles son los rechazos que a la mujer se le han sugerido muchas veces, ¿no? Pero fueron de los momentos más extraordinarios de mi vida de escritora, los que pasé tramando con él distintas aventuras. Y faltó hace 2 años, el 5 de febrero, murió de una manera repentina y todavía continuamos intentando recuperarnos de la ausencia, porque no era únicamente la ausencia intelectual, la de la bonomía que él tenía, sino sobre todo la originalidad, la sensación de que el mundo literario es mucho más gris, es mucho más aburrido, es mucho más homogéneo, más monótono, desde que él no está. Y sé que este sentir lo tenemos muchos otros autores, pero yo era su hermana pequeña. Y también quería hacer una breve referencia a algo que ha comentado doña Auxi, la alcaldesa. Ha hablado
aparte muy elogiosamente, muchas gracias. Yo muchas veces no sé tampoco qué decir cuando se habla en términos tan elogiosos de lo que yo he escrito, de lo que yo soy. Yo hago las cosas lo mejor que puedo y con la mayor coherencia posible. Y a veces gustan y otras veces no gustan tanto. A veces tenemos y acertamos y hay un premio o hay una, en el caso del Chico de la Flecha, 16 ediciones vendidas y otras veces no. Otras veces no acabamos de encajar y todo eso es aleatorio, ¿no? Pero hay algo, lo que sí que hago cuando alguien habla de mí es escuchar. No desconecto, no me envanezco, ¿no? Me interesa mucho saber cómo alguien, incluso cuando está obligado a ser amable, como es el caso de quienes están aquí hoy, ¿no? No van a decir, pues le hemos traído, pero es un desastre. Y además este libro, ¡punch! No sé qué pinta aquí, ni qué pensaba es la esfera de los libros para publicarlo, ¿no? Ha hecho una referencia a la alcaldesa que me ha parecido muy interesante. Ha hablado de cómo las ausencias de las mujeres son delatoras, cómo hablan, claman, ¿no? A veces al cielo. Y cuando estábamos esperando para entrar a hablar con ustedes, ha pasado una señora que nos ha saludado de una manera muy amable. Estábamos las concejalas y yo. Y ha preguntado quién era la escritora y se ha disculpado porque tenía que irse. Tenía que irse a cuidar de su madre, que estaba muy enferma. Y nos ha contado lo malita que estaba su madre. Llevaba una medalla, que es uno de los objetos de los que yo hablo en el libro, ¿no? La invocación de la Virgen. Y llevaba pintado en el rostro la necesidad de ser amable, porque ya quería ser amable, y por otro lado el dolor de lo que estaba viviendo en casa. Entonces, la ausencia, ¿no?, en esa silla de esta señora, cuyo nombre ni siquiera me ha dicho, ¿no?, es la metáfora perfecta de qué nos ocurre muchas veces cuando hablamos del mundo de las mujeres y cuando hablamos además de gestos no exactamente grandilocuentes. No estoy hablando del gobierno, no estoy hablando de la realeza, no estoy hablando de asistir y de tener el espacio, de tener el derecho ganado, ¿no?, a acudir en este caso a una conferencia. En muchos casos porque no queda otra persona que encargarse de su madre, en otros casos por voluntad. Pero lo que es cierto es que a lo largo de muchos siglos se ha dado por hecho que estábamos en un lugar de apoyo, de sostén, de acompañamiento, pero casi nunca en el centro. Y eso ha sido así y ahora no tiene vuelta de hoja, no vamos ni a intentar cambiarlo y sobre todo lo que no vamos a hacer es fingir que no ocurrió o contar historias para embellecer cuál es el pasado. De hecho, si este libro pretende es devolver la dignidad a veces a oficios o a situaciones que en su momento no fueron percibidas como importantes o como relevantes. A mí siempre, yo me he criado con mucha atención hacia las mujeres que me rodeaban. Tengo una hermana, solamente tengo una hermana en casa, salvo mi padre éramos mujeres. Estuve en un colegio femenino en el que, salvo uno, el resto de los docentes eran mujeres y por lo tanto siempre tuve ejemplos muy interesantes de mujeres muy, muy peculiares, algunas de ellas que habían estudiado, otras que les hubiera gustado haber estudiado, algunas brillantes, otras maliciosas, pero siempre me ha interesado qué hacían las mujeres. Y algo que veía en mi entorno, no digo que eso sea en todos los entornos, pero desde luego algo con lo que yo me quedé es cuánto trabajaban. No había ni noche ni día, no había ni sábado ni domingo. Nosotros tenemos orígenes en casas de labranza, es decir, mis abuelos provenían del campo y en el campo no hay fines de semana, si hay recogida o si hay cosecha, no la hay si hay siembra y los hombres trabajaban mucho, pero las mujeres trabajaban aún más. Y muchas veces en un estado de salud o con un embarazo o con un aborto o con un niño pegado al pecho y con una sensación de que eso era lo normal y de que cualquier cosa que no fuera eso era ser una floja o ser una vaga o ser una regalada. Entonces, yo ya viví otro tiempo. Yo encontré un momento en el que mis padres, que habían emigrado, esperaban de mí que yo estudiara. No me pedían otra cosa. Me pedían únicamente que devolviera el sacrificio y el esfuerzo que ellos estaban haciendo y que era posible porque muchas otras personas a mi alrededor y antes de mí habían podido hacer. Y por lo tanto, ya que yo he tenido efectivamente una vida fácil y regalada y en muchos casos muy cómoda, incluso muy privilegiada comparada con la mayor parte de la gente, hay una obligación ética. Y esa obligación ética tiene que ver en reconocer, en iluminar y en muchos casos en transmitir qué es lo que ha ocurrido. Y da la casualidad de que a mí además este tema me fascina. Por lo tanto, a partir de ahí podemos empezar a entablar un diálogo y ver también cuáles son las diferencias y sobre todo aprender. Yo tengo, como he dicho, una vida muy privilegiada que me ha permitido viajar, que me ha permitido conocer a gente interesantísima, que me ha permitido llegar en ocasiones a lugares o ideas antes que la media, ¿no? Porque
estaba en un congreso, porque de pronto en una conversación, después de una conferencia como la de hoy, ¿no? Me encontraba hablando pues con José Saramago o con Justin Gorder, el autor del Mundo de Sofía, o con un profesor anónimo de una universidad en California que de pronto me daba con la idea, ¿no? O en una conversación con un taxista que me llevaba de tal sitio a tal sitio donde encontraba, o en una conversación con la señora que me había hospedado esa noche. Pero siempre he tenido esa oportunidad desde que era muy joven y por lo tanto he mirado siempre hacia el futuro y siempre hacia afuera, porque creo que la mirada de lo que está fuera de mi país o fuera de mi región o fuera de mi casa, como he dicho antes, que escucho cuando hablan de mí, me devuelve una percepción que desde dentro no tengo tan clara o la tengo tan presente que no soy capaz de salir de ella. Entonces, un modelo de divulgación cultural, también de otras cosas, por ejemplo, de generación de ficción o de justificación con la historia, lo he encontrado en la BBC, en la BBC inglesa. Es verdad que está un poquito idealizada. Es decir, no todo lo que hace la BBC además es muy amplia, tiene mucho recorrido, tiene distintas emisoras y canales, tampoco nos vengamos arriba. Es decir, hay cosas que hacen muy bien y hay bazofía pura, o sea, como en todas partes, ¿no? Pero lo que hacen bien, lo hacen muy bien. Y hay un par de cosas frente a las que yo no me queda más que maravillarme. Una de ellas es cómo trabajan a sus clásicos incluso del siglo XX, es decir, si Shakespeare es más reconocido y más importante que otros autores del barroco español, como por ejemplo puede ser Calderón, se debe a la campaña constante de comunicación, de imagen y también a la prevalencia del idioma inglés como idioma creol, ¿no? Pero, como idioma creol, no, perdón, como idioma común. Pero yo adoro a Shakespeare. Pero sí que es verdad que sin los ingleses y sin la manera que tienen de valorar su patrimonio, no estaríamos hablando no habría llegado a la consideración del genio que es ahora, porque tenemos genios en Italia, tenemos genios en Alemania, tenemos genios en China, tenemos genios en otros lugares. El canon literario no es inocente y tiene mucho que ver con el poder. Y otra de las cosas que hacen extraordinariamente bien es divulgar su propio pasado. Son una isla, una isla y un poquito de Irlanda todavía. Están muy orgullosos de quienes han sido, siguen estando muy orgullosos de quiénes son capaces de la autocrítica, pero esa autocrítica no les priva del orgullo de lo que han sido, y además tuvieron una ventaja frente al Imperio Español, que fue que su propio imperio llegó un poquito más tarde. Por lo tanto, está mejor documentado, aunque el nuestro lo esté muy bien. Es más fácil de entender qué lo llevaba y qué lo impulsaba hacia adelante que, por ejemplo, imperios más antiguos. Y además no deja de, a través principalmente de Estados Unidos, de emanar también ese poder y esa cultura hasta nosotros, ¿no? Dicho lo cual, lo que a mí me interesó de ese programa fue principalmente que no me contaban una historia centrada en personas. Algo que yo ya, a través de biografías, a través de monografías y demás, conocía. Me hablaban de objetos y de la relevancia que esos objetos habían tenido en un momento y en un contexto determinado. Y algunos eran objetos reales me refiero a regios, que pertenecían a la realeza, que podrían encontrarse en cualquier museo, grandes obras de arte, pero también de pronto un sonajero. Y explicaban por qué ese sonajero se conservaba en el British Museum, por ejemplo, y cuál era su relevancia y cuál era su valor. Es decir, enfocaban la mirada hacia la poética de lo cotidiano, se llamaría en literatura, y hacia la trascendencia de la historia cotidiana, de la historia más humilde, sin la cual no se podía construir lo otro. Y a mí, seguro que ustedes también, a mí siempre me ha interesado cómo se han hecho las cosas, cómo se ha llegado del punto A al punto B. Cuando me dicen, y de pronto había un ejército a las puertas de no sé dónde, decía, ¿cómo que de pronto? ¿Cómo que de pronto? Es decir, ¿quién armó a esa gente? ¿De dónde venían? ¿Quién los instruyó? ¿Vinieron en barco? Por lo tanto, ¿quién hizo las velas de esos barcos? ¿Qué bosques se talaron? ¿Qué levas hubo? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cómo previamente había organizado un ejército? Si estaban a las puertas, ¿quién había hecho las otras puertas? Es decir, a mí no me basta únicamente la historia. Yo quiero saber cómo se ha llegado a ese momento preciso de la historia. Y descubrir ese programa me llevó a decir, yo quiero hacer algo parecido. Y quiero ver además a través de la historia de la mujer, quiero ver dónde han desaparecido los nombres y las figuras y las mujeres y dónde en cambio ha quedado su labor. Porque dado que la historia ha sido la que ha sido, de la mayor parte de las personas humildes y de la inmensa mayoría de las mujeres no queda nada. Queda como mucho su carga genética,
queda el nombre de una casa o de un lugar que se sabe que era en Lopetegui, por ejemplo, era el lugar de los López, en Euskadi, ¿no? Queda algunas leyendas y queda un arcón que perteneció a la tatarabuela. O queda una rueda donde se afilaban los cuchillos y las hachas y las guadañas, que es, esta es antiquísima, esta lleva en casa toda la vida, ¿no? Queda tan poco, queda un tejido, queda un velo de novia que se va heredando de generación en generación, o queda un faldón de cristianar, o queda... Y lo interesante de eso es que nos permite rellenar esos huecos, porque en la historia más convencional, en la que se estudia la política, por ejemplo, es la historia y la enumeración de las grandes hazañas. Pero en todo eso quedamos excluidos prácticamente todos los que estamos aquí. Y nosotros somos importantes también. Y los que vinieron antes de nosotros, que ocuparon otro tipo de posición, también son importantes. Entonces, ¿dónde estaban? ¿Qué hacían? Los objetos nos permite eso. Nos permite incluso sin saber la autoría, sin tener nada más que el objeto en sí mismo y la datación, hablar de ello. Y así comencé. Comencé de una forma además muy reflexiva, porque pensé que iba a ser fácil, divertido y que en mis ratos libres podría ir haciendo capitulito, y me costó mucho más tiempo de lo que pensaba, mucha frustración y casi la salud. Era un momento en el que el libro era el libro de arena de Borges. No finalizaba jamás y llegué a pensar que me había equivocado, que esto era un proyecto que no iba a ver la luz hasta dentro de mucho más tiempo, porque cada cosa me llevaba a otra, cada bibliografía me llevaba a otra bibliografía y sí, ha sido... Tú apreciabas eso, te lo agradezco mucho mientras estábamos tomando antes un café, pero es cierto, no me envanezco cuando digo que realmente he trabajado mucho en él. Efectivamente, además de la calidad literaria de la prosa de Espido Freire, que es incuestionable, sí quisiera aquí destacar... tampoco busqué mucha calidad literaria, O sea, es ensayo, es sencillo, es claro, no busquen grandes metáforas, para eso las novelas. Pues además de ese rasgo, quisiera destacar uno que está, pero aparentemente no se ve, y es la documentación. Sí. Podrá gustar más, podrá gustar menos, obviamente a nadie va a dejar indiferente y seguramente les va a gustar a todos, pero este libro está muy documentado. Trabajito te ha costado, sí. Trabajito te ha costado porque no hay dato que no documente en un listado de casi 500 referencias bibliográficas y en algunos casos apenas hay documentación, por lo tanto el trabajo es ímprobo y quisiera ponerlo en valor. Nuestra alcaldesa hablaba de que cada objeto tiene su peso y su urgencia y tú hablas de una poética de lo cotidiano, es verdad, porque a partir de esa poética de lo cotidiano convierte estos 100 objetos en sujetos de lo femenino, porque cada objeto lo contempla desde la perspectiva no del varón, sino de la mujer, es decir, desde una perspectiva androcéntrica, muchos de estos objetos serían insignificantes. Por eso parecen anecdóticos, pero de la anécdota pasa a la categoría del objeto, llega al sujeto y convierte en la poética de lo cotidiano en una épica de la historia. Por ejemplo, de los 100 objetos podríamos señalar cualquiera, pero me parece muy ilustrativo para comenzar señalando esa épica de la conquista del espacio femenino, los pañales desechables y el Tipex. Es que eso es maravilloso. De hecho, has citado dos de los objetos que cuando me preguntan cuáles son mis historias favoritas, es complicado porque la selección la he hecho yo, entonces todo me gusta. Pero el tema de los pañales desechables y del Tipex es extraordinaria. Fíjate, pensé que ibas a ir por otro lado, pero luego voy por el otro lado que hubiera ido yo. Claro, hay algo a lo que yo creo que ya nos hemos acostumbrado y que además espero que no tenga vuelta atrás, que es que una sociedad diversa es una sociedad más rica y es una sociedad que nos hace más atentos a todas las necesidades y sobre todo nos hace más inteligentes. Si únicamente toman las decisiones 4, 5, 10 personas, un pequeño comité, por muy experto que sea ese comité, va a perder, si es muy homogéneo, va a perder puntos de vista. Entonces, yo creo mucho e intento practicarlo, ¿no? En los equipos multidisciplinares, cuando tengo que planificar cualquier cosa, sea literaria, sea de otro tema, intento combinar gente de edades diferentes. Ahora, por ejemplo, en la radio, en Podría Ser Peor, gran parte la directora y el director del programa, todo el equipo técnico es mucho más joven que yo.
lo cual para mí es muy humillante porque yo estaba acostumbrada a ser la más joven durante muchos años, pero ahora ya no, ya los años pasan y... Pero al mismo tiempo, quienes están en el equipo técnico, por ejemplo, también hay algunas personas muy mayores. Bueno, muy mayores no, pero a punto de la jubilación. Hay 40 años de diferencia entre unos y otros y estamos trabajando juntos. Y por otro lado, hay chicos, hay chicas con distintas orientaciones y de distinta mentalidad. Yo no entiendo la mitad de las referencias musicales que ellos hacen. Y eso me parece muy interesante. Porque sí existen, son las suyas y son tan dignas como las mías. Y yo, a su vez, muchas de las referencias musicales que tengo las he heredado, por ejemplo, de mis padres, de mis hermanos mayores, de esos 80 que casi no viví porque era muy pequeña, pero que estaban en todas partes y que acabé por emanar. Por lo tanto, eso que yo les transmito también les permite ver que lo que les parece tan original que está haciendo fulanito ya lo hizo en su momento quien fuera. Johnny Cash, el que más rebeldes dé, ¿no? Y que la unión entre el folk y el no sé cuánto, pues que tampoco es, está muy bien, pero que lo contextualicen. Entonces, en el momento en el que incorporamos algo tan sencillo como hombres y mujeres en un equipo, por supuesto que hay fricciones, tiene que haberlas, por supuesto que hay conflicto también de intereses, pero también hay una mirada muchísimo más amplia y sobre todo que presta atención no solamente a lo que nos han enseñado que era importante, sino a lo que tenemos que entender que es tan o más importante, que tiene que ver con lo cotidiano y que tiene que ver con los cuidados. Ahora se habla mucho de cuidados y yo creo que es importantísimo, que es una de las grandes conquistas de los últimos tiempos. Se habla de conciliación, estábamos hablando antes de ello, ¿no? Se habla de la importancia del afecto, se habla de la salud mental y se habla de muchos otros temas que hasta hace bien poco no se hablaba o se hablaba únicamente en entornos muy, muy especializados. Cuando hablamos de los pañales desechables, nos tenemos que remontar a un momento de la historia en que eso no era así, en que prácticamente no había mujeres ingenieras y en que el poder empresarial, el poder estaba en manos de varones. Y, por supuesto, los varones tenían sus tareas asignadas y esas tareas tenían que ver, tanto en la casa como fuera de la casa, con lo que se esperaba de ellos y las mujeres también con lo suyo. Pero hete aquí que nos encontramos con una señora más lista que el hambre, que ella sí que viene de familia de ingenieros, por lo tanto estaba acostumbrada a que si había un problema tenía que buscarse una solución y tiene un bebé. Y hay un momento en el que dice, esto no puede seguir así. Es decir, tiene que haber alguna solución que no sea la de lavar los pañales de lienzo, porque este bebé es que todo lo que come, en fin. Entonces empieza a darle vueltas y a través de distintas capas de impermeabilización, del uso de tejidos de seda, de viejos paracaídas, de un montón de cosas, acaba por dar con lo que va a ser el prototipo del primer pañal impermeable. Seguro que a lo largo de la historia había habido mujeres que habían buscado fórmulas para que los bebés estuvieran secos, no tuvieran heriditas y demás, ¿no? Pero esta es la primera que decide patentarlo y que lo busca. Y el caso es que cuando lo va a presentar y cuando está buscando socios inversores y hace pues, la primera ronda, el rechazo es absoluto. ¿Qué ocurre? Pues que el comité al que lo tenía que enfrentar era de hombres. Entonces los hombres no podían comprender por qué era importante el que hubiera pañales desechables. ¿Qué tontería era esa? Y consideraron que nadie lo iba a comprar y que no iba a ser rentable. Claro, volvemos otra vez a lo mismo. Desde aquí es fácil decir, pues sí que tenía ojo aquel señor presidente, ¿no? Pero es lógico, no podían ver la diferencia. Todavía ahora los futbolistas que tienen niños, sobre todo a los futbolistas, se les dice, ¿y qué? ¿Ya has cambiado el primer pañal? Y el mozo mira, con ese corte de pelo a la moda, no mira al periodista como, perdona, no, ni lo cambió ni lo cambiaré. O sea, lejos de mí ese tipo de cuestiones, ¿no? Y no es casual que ocurra con futbolistas, que continúan siendo la representación máxima social del éxito, de la virilidad y de una forma de hacer las cosas determinada, ¿no? Y con el Tipex ocurrió algo parecido. En el caso del Tipex fue una secretaria. Lógico. En un momento en el que tenían que teclear, mecanografiar a veces a 3 o a 5 copias de carbón, un error suponía volver otra vez a tirar todo el trabajo. Entonces, en la cocina de su casa comenzó hasta que dio con el Tipex y ocurrió exactamente lo mismo que con el pañal desechable. Que quienes tenían que aprobar el presupuesto eran jefes. Nunca habían, ni siquiera posiblemente supieran escribir a máquina porque ya tenía quien lo hacía. Entonces, ¿cómo podían entender las necesidades de las secretarias? Y cómo podían ver más allá de sus propias necesidades, ¿no?
Y bueno, pues al final las dos se acabaron vendiendo su patente, cada una obviamente por su lado, ¿no? Pertenecen a periodos determinados y diferentes. Las dos tuvieron un pasar más que importante, y las dos son recogidas en el libro como esa muestra del ingenio femenino, pero también de la ceguera cuando únicamente estamos mirando de una forma parcial. En el caso de los pañales desechables y el tipe han facilitado mucho la vida de las mujeres, sobre todo los pañales desechables. Otros objetos, sin embargo, no han facilitado la vida de las mujeres, sino que la han martirizado, y yo creo que lo siguen haciendo. Quisiera centrarme fundamentalmente en dos, porque tienen que ver con los pies. No sé qué tienen los pies de la mujer a medio camino entre lo elegante, lo sofisticado, lo fetichista, lo sensual. Unos son los tacones. Los tacones de nuestra concejala son preciosos, pero no sé si muy cómodos. El tacón y la venta de los pies chinos, una auténtica tortura que no sé muy bien cómo podemos interpretar. ¿Y cómo interpretas tú ese martirio femenino que se llama tacón? Bueno, el martirio femenino por la apariencia abarca todas las partes de nuestro cuerpo. Curiosamente, los señores se han fijado en los pies, pero abarca absolutamente todo. El tinte de pelo, la permanente de pestañas, la depilación, el evitar las manchas, a veces con el proceso del bleaching o de un peeling, las cejas, que hay que de vez en cuando pulir, porque si no parece lo que parece, ¿no? La ortodoncia también la llevan los hombres, pero es muy habitual en el caso de las mujeres. El ejercicio no por un tema de salud, aunque ahora se está popularizando mucho, sino para que no se caigan las carnes. El sujetador, que es en algunos casos cómodo y en otros un poco menos. La faja, las medias. No sé, poco se habla de las medias y de lo incómodas que muchas veces llegan a ser. La ropa demasiado corta, demasiado ajustada, que te obliga a ser consciente de tu propio cuerpo en todo momento. Por supuesto, el calzado, pero también la prueba de pasar por el traje de baño o el bikini cada año, ¿no? Y sobre todo la obligación, sobre todo occidental y en los últimos años, de estar permanentemente a dieta, y a dieta estética, no una dieta médica. Los agujeros para los pendientes. Sigo. No hay una sola parte del cuerpo femenino que no sea susceptible de modificación o de mejora, y ninguna es ninguna. Piensen únicamente en los negocios que se desarrollan en torno a las uñas, tanto de las manos como de los pies. Hace muy poco hablaba yo con un alcalde, una persona encantadora, que no acababa de entender. Estaba yo con este libro y demás, y me decía, es que yo no... Las mujeres habéis ganado mucho poder, entonces, ¿qué es exactamente? ¿Dónde radica el que no os consideréis que habéis adquirido la igualdad? Y le dije, pues mira, una de las cuestiones tiene que ver con la apariencia, tiene que ver con el aspecto. Independientemente de qué elijamos, porque ahora mismo en muchos casos podemos elegir cuál es nuestra apariencia, ¿no? Hay menos censura social y podemos escoger nuestra ropa, podemos llevar pantalones, fue una de las conquistas, podemos llevar una falda más corta, más larga, podemos incluso presentarnos una alfombra roja con tacón plano, cosa que hasta hace poco era impensable, podemos no maquillarnos, no teñirnos, no. Pero todo eso se realiza, o hacerlo todo lo contrario, hiperfeminizarnos, cuidarnos muchísimo. Todo eso es a costa de un juicio ajeno y a costa también de una decisión que la mayor parte de las veces no se toma sin esfuerzo. Yo sé que hay mujeres que nunca les ha importado su aspecto físico. Me cuesta entenderlo, porque para mí siempre ha sido muy importante y yo he sufrido mucho por ello. He sufrido mucho por la exposición, sufrí desde cuando era jovencita, tuve un trastorno de la alimentación que tenía que ver con cómo las emociones interferían con la propia percepción de mi cuerpo y soy además muy consciente también del sufrimiento, del malestar y de muchas veces la sensación de inadecuación que tienen muchas mujeres. Algunas veces tiene que ver con cómo a tal sitio elegante, cómo voy a ir si no tengo nada que ponerme o nada elegante. Yo ahí no pinto nada. En otros casos tiene que ver con el proceso de envejecimiento, ¿no? Que es completamente diferente en el caso de las mujeres que en el de los hombres. Pasa una factura, incluso en cuanto a salud mental, mucho más elevada. Toda la transición que tiene que ver con la menopausia, que ahora es el último gran tabú del que se está hablando, es hormonalmente, desde el punto de vista neurológico, supone enormes cambios. Y todo ello, no digamos ya la pubertad, ¿no? El embarazo, el posparto. Del parto sí que se ha hablado mucho, pero siempre también con unos términos no siempre del todo sinceros. Entonces, la cuestión está en que las mujeres nos hemos acostumbrado al malestar y al malestar físico.
al malestar físico constante, a estar incómodas, y que esa incomodidad forma parte de lo femenino. Y es más, en algunos casos se requiere para lo que ahora se llamaría ser una mujer trofeo o por una cuestión puramente de estatus. Es decir, todavía ahora quien tiene más dinero puede comprar más tiempo, puede comprar desde productos hasta servicios mucho más adecuados, envejecer mejor y también retrasar la vejez, cambiar el aspecto, absorber la grasa subcutánea o estirarse la piel o hacer cada una lo que quiera, solo faltaba, ¿no? Yo aquí no estoy entrando en juicios, solamente estoy comentando qué es lo que supone. Entonces, el hecho de llevar o no tacones, que como digo ahora tiene mucho que ver con una elección, es la modificación de una prenda que en un principio era masculina. Los zapatos de tacón estaban pensados para hombres. Es muy interesante también ver cómo gran parte de los monarcas más importantes llevaban zapatos de tacón. Y no solamente Luis XIV, que era un retaquín, sino que tenía mucho que ver con elevarse. También se presentaban en tribunas. Tenía que ver con la elevación social y poco a poco va pasando y se va convirtiendo en un símbolo cada vez más erotizado. Y tiene mucho que ver también con poderse permitir la posición en la que puedas llevar tacones. El tacón es incompatible con el adoquín, aunque en bodas a veces nos tengamos que tragar, es incompatible con correr, es incompatible con que si se te pone en rojo el semáforo puedas llegar a tiempo, con lo cual te empiezan a pitar los coches, con lo cual dices, no ve que llevo tacones. La mayor parte de la gente, si son varones, no se están dando cuenta de que tú no puedes correr con ellos. O incluso merece burlas, pues no haberse puesto esos tacones, ¿no? Entonces, todo lo que gira en torno a ese tema del zapato, aparte de la maravillosa arquitectura que supone, relativamente cerca de aquí, en Elda, en la zona de Alicante, en el Mediterráneo español, tenemos uno de los centros más interesantes de creación de zapatos del mundo. Si tienen ocasiones de visitar una fábrica con cómo se hacen las hormas de los zapatos, nos damos cuenta del prodigio que es el que los podamos sostener sobre ello, ¿no? Entonces, despreciar hablar de los tacones únicamente como un fetiche para el varón o únicamente como un objeto de coquetería para la mujer, nos lleva a no mirar más allá. Y en el caso, por ejemplo, del vendado de pies, que es una de las costumbres más atroces y que más mujeres padecieron, ¿no? A lo largo de los siglos, tenía mucho que ver nuevamente con el estatus. Los pies, que se dividían además en distintos tamaños, cuanto más pequeñito fuera el pie, se pueden imaginar, es decir, encorvado sobre sí mismo, con la fractura de los huesos, había niñas con infecciones importantes que morían, se tenía que producir durante los meses de invierno, la anestesia pues era básicamente primitiva, ¿no? Tenía que ver con que tomaran tisanas que les adormecían, las entontecían. Se producía en torno a los 5 o 7 años, por encima de esa edad ya no se podía llevar a cabo, y tener una niña con los pies grandes significaba tener una niña dedicada o bien a ser concubina o bien a tareas inferiores. Es decir, era el doctorado, por así decirlo, para encontrar un trabajo. Era el pasaporte hacia un matrimonio mejor. Entonces, esos diminutos pies que a veces medían 10 centímetros, que obligaba a caminar, ustedes saben cómo, obviamente tienen en mente, si esto es el pie, esto es el talón, lo que hacen es retorcerlo así, hasta el punto de que se puede introducir aquí una moneda, por lo tanto, las niñas y luego las adultas caminaban sobre la parte anterior del pie. Se lo pueden imaginar, ¿no? Luego eso se consolidaba, bueno, y iba cubierto con distintas vendas que llevaban toda su vida y también con calcetines y después con unos pequeños botines bordados que se pueden ver en muchos museos. Esa práctica tenía como objetivo dos cosas. Una de ellas era el demostrar que había familias que se podían permitir que durante años 2 o 3 de sus hijas no pudieran hacer nada porque no podían andar. Primero el periodo de fractura y remodelación de los pies y después el hecho de que lo que podían hacer era principalmente coser, bordar en seda, pintar, nada práctico. Y por otro lado que los maridos con los que se casaban pudieran ostentar que tenían una mujer que no podía hacer nada. Es muy similar a, como decía antes, la mujer trofeo actual, ¿no? Y bueno, y por supuesto tenía un componente erótico indudable. El erotismo, como saben, está fijado a lo cultural. No a todas las personas en todos los lugares del mundo nos excita lo mismo, sino lo que nos han enseñado que es deseable o no. También pasa con el canon de belleza. Y en este caso es algo que se prohibió a principios del siglo XX. Por supuesto,
continuó habiendo mujeres supervivientes con los pies vendados, hay documentales y hay vídeos estremecedores de mujeres, sobre todo en zonas rurales, que siguen mostraban sus pies, ¿no? Y tenemos algo que aprender de ello. Pero ese es un caso extremo, también lo es otro tipo de tratamientos a los que se someten, por ejemplo, en África para tener una piel más blanca, en que literalmente se queman las capas superiores de la piel, y también hay otros procedimientos ahora que están llevándose a cabo que ofrecen resultados, bueno, ofrecen buenos resultados para nuestra óptica estética, pero que son auténticas brutalidades. Yo creo que pido el objeto más aberrante que me he encontrado en el libro es el de la cuchilla de ablación. Sí. Según el informe de Amnistía Internacional, Círculos del Infierno, pues en países como Somalia o Sierra Leona, el 80% de las mujeres sufren la ablación. 80, a día de hoy. Y prácticamente al año 3 millones de niñas corren el peligro de unirse a los 120 millones de mujeres que han sufrido esta aberración. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible para 2030 es la erradicación de esta costumbre. Mi pregunta es, ¿por qué crees que sigue ocurriendo? Sobre todo por parte de mujeres, en las que colaboran mujeres que han sufrido precisamente esta aberración. A diferencia del vendado de pies, la ablación e infibulación, porque hay distintos niveles de mutilación dentro de la mutilación genital, ¿no? La ablación de clítoris es únicamente cortar el clítoris, pero la infibulación lo que hace es coser los labios, corta los labios menores y cose los labios mayores, deja un pequeño orificio para la orina y la sangre, y se pueden imaginar la noche de bodas, se lleva a cabo con un cuchillo, hay que abrir a la mujer, y en el caso de los partos se abre y se vuelve a cerrar otra vez a la mujer por completo. Por supuesto, muchas mueren. O sea, esto no es una cuestión subjetiva, se produce así. Tengan en cuenta que muchas de estas operaciones las cosen con espinas de acacia y las cubren con resina o con miel. Ese es el desinfectante que hay. En otros casos más sofisticados, en que hay una curandera de por medio, sí que se cuenta con una cuchilla. A veces en unas condiciones pues se usa la misma cuchilla hasta que pierde el filo, ¿no? Y bueno, y las niñas pequeñitas son sometidas una detrás de otra en la familia cuando llega a la época a esa fiesta, porque es una fiesta. ¿Por qué lo hacen las mujeres? Porque creen honestamente que es lo mejor para sus hijas. Ese es el tema. Es decir, saben que tienen que pasar por un sufrimiento, pero también las mujeres en Occidente sabemos que hacemos a veces cosas que a los niños les va a doler, desde una vacuna, a una operación, a lo que sea, pero que es por el bien de ellos. Ellas creen, porque es como les han enseñado, que eso tiene varios beneficios. Uno de ellos es que si no se hace, la mujer desarrollará un deseo sexual que la convertirá en una descastada, por no decir otra cosa. En algunos pueblos se cree que el clítoris sigue creciendo y creciendo y creciendo y que por lo tanto va a meter a esa mujer en problemas. Otra de las cuestiones tiene que ver con la presión social. Existe el temor de que si no se le ha sometido a la niña a esa operación, nadie se va a querer casar con ella y no valen para otra cosa. Es como la Inglaterra de Jane Austen en el 18, ¿no? Había opciones, pero eran mucho peores que las del matrimonio. Y por otro lado, ya que ellas también lo han pasado y todas lo están pasando, y sí es doloroso, pero se acaba convirtiendo en una especie de... la situación de la ablación en un recuerdo entre lágrimas y dolor, ¿no? Y luego el dolor cotidiano, pues como parte de la vida, es lo normal. Si no hay, ¿se acuerdan de lo que les he comentado antes, la mirada ajena? Si no hay una mirada que produzca una extrañeza o el horror, ¿no? Que diga, pero ¿cómo puedes hacer esto? Esto es horrible, esto es delito. ¿Cómo van a poder entender nada de eso? Estamos hablando muchas veces de poblaciones muy pobres y de población que tiene problemas importantes de alfabetización. Entonces, a donde se está dirigiendo el discurso de las autoridades sanitarias, sobre todo, es a formar a las madres, a las mujeres de referencia y también a las parteras y a las comadronas, que son las que se encargan precisamente de este tipo de tareas, para, en primer lugar, prorrogar todo lo posible el tema, porque si no se hace a los 5, sino que se hace a los 12, hay más posibilidades de que mientras tanto la mentalidad de la familia cambie, que la propia niña esté escolarizada, que ya haya un contacto con otras cuestiones.
Y por otro lado, bueno, pues el entender que, bueno, claro, les tienen que hacer creer algo que ellas no conciben, que es que los genitales femeninos están bien tal y como están, que son normales como están, porque les han enseñado que eso es aborrecible, ¿no? Y luego está otro problema, ¿no? Que es el hecho de que a veces la madre no quiere, pero la abuela lo obliga, o el abuelo. Y hay casos también de ablación en Europa. En Francia se han denunciado muchos y en España había sospechas también de algunos. Está todo lo controlado que se puede, pero una de las prácticas habituales es que en las vacaciones o cuando se llevan a las niñas a la aldea de vuelta, pues regresan mutiladas. Es decir, no es tanto que se haga en Europa, sino con niñas europeas. Y la función principalmente es esa, es una sociedad brutalmente machista en la que la opción que tiene la mujer es el matrimonio y dar a luz y tienen que ser lo más aptas posible según su cultura para ello. Ahora, el que sea su cultura no significa que sea respetable, no significa que se pueda tolerar y no significa que nadie tiene que pasar en ningún momento por eso, ¿no? En otro orden de cosas, en Occidente, pues todas las niñas juegan con una Barbie. Ya hablaba antes del canon de belleza, que a veces es un mecanismo de opresión para la propia mujer. Y quería preguntarte precisamente por tu interpretación de esa muñeca. ¿Tú crees que Barbie es un símbolo de la liberación, del empoderamiento de la mujer o una banalización de los méritos de la mujer y un canon de belleza opresivo? Que por ahí van los tiros de la última adaptación de Barbie. Es que una cosa no quita la otra. Es decir, la magia de los símbolos es que cuanto más relevantes son y cuanto a más personas afectan o interpelan, más contradictorios son. Y los símbolos pueden implicar una cosa y la contraria. Y si no, piensen... No busco ningún tipo de polémica, pero piensen, por ejemplo, en la figura de la cruz, que muchos de ustedes seguro que llevan colgada al cuello, ¿no? Es decir, para muchas personas significa una cosa, para muchas otras personas significa exactamente lo contrario. Pasó de ser un símbolo de tortura y el más temido, además, uno de los más dolorosos modos de acabar con un criminal, a convertirse en una figura de devoción. Y todos esos significados se van superponiendo, incluso algunos son significados específicos. La cruz, por ejemplo, de Calatrava no tiene nada que ver con la cruz de Los Ángeles, por ejemplo, ¿no? Es decir, nuestra capacidad para sofisticar y para ahondar en nuevas orientaciones que les podemos dar a un símbolo no para de crecer. Y con Barbie, que es un símbolo reciente, es una muñeca relativamente reciente, es del siglo XX, ocurre exactamente eso. Tuvo un enorme éxito porque fue la primera que se comercializó a gran escala, que no era un bebé, sino que era una mujer ya hecha y derecha. Había habido algunos ejemplos en el siglo XIX, por ejemplo, de muñecas de porcelana. Algunas habían sido modeladas sobre las figuras de mujeres relevantes, por ejemplo, de cantantes de ópera o de Rosa Bonheur. Rosa Bonheur, la famosa pintora que tuvo la polémica con el cuadro del león en el Prado y demás historias, fue tan famosa que tenía muñecas con su efigie. Pero lo habitual no solía ser eso. Entonces, de pronto, Barbie aparece también con todos sus complementos. Y aparece como la posibilidad de identificarse por parte de las niñas con un modelo de una muñeca que no es madre o no es bebé, sino que puede hacer en teoría, lo que quiere. Barbie secretaria, Barbie médico, bueno, la médico tarda un poco más en llegar, ¿no? Y sobre todo tenía una inacabable colección estándar de complementos, zapatitos, bolsitos, garaje, descapotable. Mi amiga Izaskun, que vivía abajo, tenía el salón de belleza de la Barbie. Y le dabas así y salían pompitas de jabón. ¡Oh! Y todo era rosa. Es decir, entendía muy bien la psicología de las niñas o de un tipo particular de niñas. A mí, yo fui niña de la Nancy hasta que me regalaron la Barbie. Nancy es otro modelo, ¿no? Es un modelo cabezón, con un cuerpo que no es tampoco real, pero que es menos definitorio que el de Barbie. Y yo estaba deseando que me regalaran una Barbie, porque en mi caso era el símbolo de otro tipo de vestidos, más sofisticados. Era la muñeca relativamente nueva. Y el tener ya 2, 3 o 4 Barbies, ¡buah! Eso era otro nivel, porque la ropa era cara. Es decir, no solamente estamos hablando de qué significa desde el punto de vista de los adultos, es que como niña los objetos de deseo son otra cosa. Y tanto rosa, ¡oh!
¿no? Y tenían perritos que los podías teñir. Es decir, cada uno de los complementos que se vendían con la Barbie te permitía interactuar con ello. No era sencillamente un bolso que le colocabas y ya estaba. En ese sentido, todo el equipo de producción de detrás de la Barbie era muy astuto. Mattel ha funcionado muy bien, creo que la vendió finalmente, pero la cosa estaba en que estaba pensado para marcar todo eso. Entonces, una vez que tú tienes tu propia relación emocional con tu muñeca, y me da igual que sea la Barbie o que sea Suspiritos o que sea la que te regalaron por la comunión, lo que desarrolla cada una de las niñas es un apego y una forma de proyectar cuáles son sus propias emociones. Las niñas no juegan igual con las muñecas unas que otras. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo soy hija de modista, que mi gran afán con la Barbie era vestirla y vestirla bien. En cambio, el gran afán de una de mis primas era ponerla a que fuera maestra, a darle clase. Entonces sentaba el resto de los muñecos y Barbie era la que daba la clase. Y la vestía fatal, para mi horror. O sea, combinaba unas cosas espantosas, ¿no? Y para otras, en cambio, era únicamente el tenerla casi como exposición, porque era la muñeca más cara y por lo tanto no se podía jugar. Para las niñas, que después hemos crecido, en aquel momento era difícil entender si estábamos hablando de un tema de empoderamiento o de un tema de feminismo o de un tema de opresión. Esa interpretación se hace a posteriori o la podían hacer los adultos en aquel momento y en ocasiones se rechaza de forma visceral porque para mí eso no era. Ya, pero la percepción individual, que tiene que ver con lo emocional, cuando pasa a lo colectivo tiene que variar. Es también una señal de madurez. Negar que algo existiera o exista porque a ti no te ocurrió o porque en tu familia no se daba, no es negar la mayor ni la plana. Y es cierto que en el caso, por ejemplo, de Barbie ha reforzado un estereotipo, luego ya ha cambiado, ¿no?, de la belleza de la rubia californiana, ¿no? A nosotros nos ha influido menos, pero por ejemplo en Estados Unidos es muy, muy marcada la influencia se habla también de las rubias de la Fox, ¿no?, o de las Barbies de la Fox. La influencia que ha tenido a la hora de configurar un modelo muy determinado de estética y también de ideología. Como digo, en España es menor porque también la implantación, los años de recorrido de la Barbie han sido diferentes. Y me gustaría centrarme en señalar dos aspectos más antes de cederle la palabra a nuestro público, porque uno de los méritos de tu libro, Espido, es el que informa, pero también ayudas a que estemos menos desinformados, porque hay demasiadas leyendas, demasiadas mentiras, demasiados bulos y demasiadas bromas sobre un objeto que surgió más tarde de lo que la gente se cree y con un uso distinto del que la gente se piensa, el cinturón de castidad. Ah, pensé que ibas por el vibrador, porque lo que estabas diciendo hasta ahora también podía encajar. Con él. Sí, es verdad. El cinturón de castidad, que lo hemos visto en muchas películas y en parodias y demás, existió, pero no es como nos lo han vendido a veces en museos determinados, no era una especie de, ¿cómo llamarlo?, de braga metálica que se cerraba con llave y que el señor se llevaba cuando iba a las cruzadas. Eso sería inviable. Pero sí que existía y en muchos casos además eran las propias mujeres las que lo usaban y se lo ponían, por ejemplo, antes de ir a un viaje, para dificultar, por ejemplo, una agresión. Dificultaba, no impedía, pero bueno, durante ese periodo en el que se forcejeaba o lo que fuera, el agresor podía desalentarse o bien ellas podían gritar o pedir ayuda, ¿no? Se usaba mucho en los viajes. Y luego se pasó a convertir en un símbolo completamente diferente a través, sobre todo, del siglo XIX. Y precisamente otro objeto que también ha generado mucho recelo, muchas críticas, mucha polémica, y que surgió con un uso que no es el que la gente piensa y no se llama bien, es el vibrador, mal llamado consolador, ¿no? Que creó un señor, un médico, Joseph Mortimer, para aliviar los dolores musculares, sin saber que andando el tiempo iba a aliviar otro tipo, no sé si dolores o no, y que no se iba a llamar ni Mortimer, que era su primer apellido, ni Granville, que era su segundo apellido, sino que se iba a llamar Satisfyer. Sí, bueno, el Satisfyer es muy reciente, porque, claro, son fases diferentes. Es decir, el juguete o el objeto que ha servido como juguete sexual y que ahí sí se llamaba consolador, que generalmente tenía una forma similar al falo masculino y que a veces era una fruta y otras veces era otro tipo de objeto, era de uso común.
Por supuesto en prostíbulos y por supuesto en las cortes más sofisticadas y por supuesto en otro tipo de terrenos, pero también para un uso mucho más cotidiano. Pero eso cambia por completo en el momento en el que la electricidad permite que ese objetito de tamaño determinado y de forma determinada vibre. Entonces ya no hace falta ni que sea especialmente grande ni que sea especialmente... Lo único que hace falta es que se aplique en el lugar adecuado. Entonces el doctor que lo inventó tenía como intención no solamente aliviar las tensiones y los dolores musculares, sino satisfacer a las mujeres que sufrían de ataques histéricos. Es decir, la ansiedad y muchas veces también otro tipo de enfermedades mentales fueron durante mucho tiempo diagnosticadas como histeria. La histeria tenía orígenes muy diferentes. La primera explicación era que el útero de la mujer no estaba fijo, sino que variaba. Se iba moviendo por todo el cuerpo. Entonces, ¿ustedes no sabían eso? ¿Dónde creen que tienen el útero? Pues no. Entonces, la cuestión está en que cuando se iba y no regresaba donde tenía que estar, provocaba en las mujeres toda una serie de trastornos, entre los cuales estaban el llanto sin motivo, los alaridos, las escenitas, estás histérica, ¿no? Es decir, todo lo que podría tener que ver con la ansiedad, con un periodo depresivo o con cualquier otra cosa. Entonces, una de las formas de aliviar lo que se recomendó a finales del 19 y principios del 20 era la masturbación. Pero la masturbación no la hacía una, porque además en muchos aspectos y en muchas capas sociales y religiosas eso era pecado. Te lo tenía que hacer un especialista. Es decir, la señora quejada, de verdad que esto es cierto, la señora quejada de histeria iba al médico para que el médico la masturbara. Entonces, el objetivo de este médico, yo no sé si están hablando de esto. El objetivo de este médico era facilitar ese proceso de manera que el médico no se cansara y la señora obtuviera su tratamiento lo antes posible. Entonces, hay varias películas, además, documentales sobre este tema muy interesantes, más o menos fieles a la verdad, pero la cuestión tenía que ver, por supuesto, por Pulvazar, ¿no? Por lo que se descubrió que provocaba unos efectos muy satisfactorios. Entonces, de ahí, de las consultas médicas, ya se pasó a usos privados y ahora mismo pues, es un objeto sexual muy extendido y al que se atribuyen además muchas cualidades benéficas, ¿no? Y que también, como sabemos, en los últimos años con la proliferación de distintas formas, con que ya se ha acabado además esa idea siniestra. Hubo un episodio en concreto de Sexo en Nueva York, una serie muy icónica, no especialmente, bueno, muy icónica, vamos a dejarlo, que mostró por primera vez un vibrador que no era pornográfico, no era el que se veía en las películas destinadas a la satisfacción, sobre todo masculina, ¿no? Sino que era una especie de conejito de colores. Disparó las ventas y a partir de ahí se comenzó a hablar y a mostrar en más ficciones ese vibrador. Y en los últimos años, con las distintas variantes del Satisfyer, los colores y demás, se ha destinado claramente a un público femenino. Es decir, ya puede ser un regalo, pero quien lo compra o quien lo demanda o quien lo pide es la propia mujer. Y eso también ha provocado una oleada obviamente de críticas y también de advertencias, ¿no? Sigue siendo polémico el hecho de que las mujeres decidan sobre su cuerpo, sobre sus ideas, sobre su placer, sobre su independencia. No de una manera general, que me malinterpreten, no en todos los casos, no en todos los lugares, no en todos los países, pero sigue provocando a un mayor o menor nivel un cierto desconcierto. Yo suelo decir que a mí algo que me llama mucho la atención es que siguen existiendo miradas de censura, tanto de hombres como de mujeres, cuando hay un grupito de mujeres, sean jóvenes, sean niños, sean ya mayores, que se están riendo. Hay una mirada de estas, ¿por qué se están riendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿No? Incluso a veces hay comentarios, yo ya les digo, no soy una niña, pero no soy una mujer mayor aún, estoy en la madurez, pero he escuchado en algunas ocasiones en la radio, en directo, en cadenas importantes, cuando estábamos hablando 2 o 3 mujeres, entre ellas mujeres tan relevantes como puede ser Julio Otero o como puede ser Nieves Herrero y demás, que el hombre que estaba en la mesa decía: bueno, callaos que parecéis ya gallinas, dejadme intervenir. Jajajiji.
Estábamos en 2005, en 2010. Era una falta de respeto, pero nadie decía, no, o sea, es que no pienso tolerar que se me diga eso, ¿no? Sencillamente, la broma envolvía una falta de respeto evidente, ¿no? A unas profesionales que estábamos trabajando y que en aquel momento, igual que en muchos otros momentos, estábamos riéndonos, estábamos hablando a la vez porque teníamos una opinión, nuestro trabajo era opinar. Pero repito, esto tampoco hace tanto tiempo y estoy hablando nuevamente de una situación de extremo privilegio, o sea, trabajar en un medio de comunicación, ser una persona conocida, etcétera, etcétera. Entonces, hay niveles y esos niveles se van suavizando y luego se continuarán suavizando, pero también hay muchos otros en los cuales de pronto el choque y la sensación de falta de respeto, de agresión, ¿no? O demás, no se preocupe, que se pasa muy mal con eso en el teléfono, no apaga usted lo que pueda, no pasa nada. La situación, o sea, esa situación de violencia, sobre todo de conciencia de esto no me va a volver a pasar, ¿no? O esto no puedo permitirlo, se está agudizando y yo creo que eso es interesante y desde luego también sería injusto no decir que cada vez más a menudo los propios hombres se dan cuenta de que ese comportamiento no es adecuado. Precisamente esa anécdota que refiere me da pie a terminar, porque quiero cederle una palabra a nuestro público, con un objeto que además ilustra, y es la categoría de lo que estás refiriendo, ¿no? Lo que te ocurrió es que el lamento no fue una parte de respeto, fue un acto de violencia o un acto de violencia machista. Sí, ahora llamamos a esos microviolencia. La microviolencia es macroviolencia, la violencia doméstica, la violencia de género, las lacras sociales que tienen a las mujeres como víctimas, como mártires, ¿no? Y aquí hay un objeto vinculado precisamente a esa violencia doméstica intrafamiliar. Entonces no se asociaba en el imaginario colectivo a la violencia de género, pero sí tiene que ver, me gustaría que lo valorara y siquiera que es un icono de esa violencia de género, que es el cuchillo de Lorena Bobby. Hombre, sí. Ese es el último objeto. Es un objeto, la historia de la mujer acaba con los objetos acaba en los 80, aunque yo hago alusión en muchos de los capítulos hasta el mismo momento en que se publica el libro, ¿no? Es más, bueno, luego voy a comentar un error que tiene y que me dio mucha rabia, pero tengo que reconocer que se me coló un error. No de momento de publicación, pero se descubrió que era erróneo como a los 3 meses después de haber publicado el libro. Eso pasa con los libros de historia, ¿no? Que de pronto se revisan y descubren cosas. Bueno, en el año 80 y pico, 84, 86, no me acuerdo exactamente el año, se produce un episodio de violencia intrafamiliar, doméstica, de género, por parte de un hombre llamado John Wayne Bobby a su mujer Lorena Bobby. Eran episodios constantes de maltrato y esa noche, después de que él haya bebido, estuvo muy borracho y le haya agredido, ella coge un cuchillo jamonero, bueno, de cocina, que no tenían jamoneros, y secciona parte de su miembro viril. Se acordarán las que tienen esa insultante juventud, se acordarán muchos de ustedes de Lorena Bobby, ¿no? Entonces, ese juicio fue muy interesante porque se llevó a juicio, ¿no? Se le reimplantó el miembro. Este hombre llegó incluso a hacer películas porno para demostrar que había recuperado la movilidad y la capacidad, y se convirtió este juicio en un juicio mediático y en un juicio oral de Hamad-Gigi. Es decir, todo era divertido que a ese tío le hubieran dado un merecido, pero que al mismo tiempo no hubiera sido demasiado grave, ¿no? Era divertido que se hubiera dedicado al porno, era divertido que ella hubiera agarrado un cuchillo y hubiera cortado por lo sano, todos ese tipo de metáforas. Se vendió bajo la apariencia y bajo la luz de una comedia que nadie se tomaba muy en serio. Si realizamos los hechos tal y como son, eran terribles. Es decir, era una mujer que además era primera generación de inmigrantes, sometida a un hombre que era muy violento, que ya había tenido y que continuó teniendo un historial de violencia importante, que ella a su vez su única forma de reacción había sido agredir y había lesionado a una persona, que esa persona se convirtió en una caricatura en sí misma. Es decir, todo ello, visto ahora con la distancia, como pasó por cierto también con el vestido de Mónica Lewinsky, ¿no? Y cómo se llevó ese tema, y como ha pasado con Nevenka y como ha pasado con tantos otros casos, lo veríamos, las niñas de casa, ¿no? Lo veríamos de una forma completamente diferente. Lorena Bobby se ha dedicado a
al apoyo de mujeres maltratadas continúa viva. Y él se ha ido esfumando en una espiral, tal y como prometía una persona de esas características, ¿no? Con agresiones, con lesiones, con encierros, con detenciones y demás. Entonces, a mí ese caso que me pilló de cría, ¿no? Me parece muy paradigmático de cómo cambia también nuestro concepto. A veces tenemos la sensación de que las cosas no avanzan y de que vamos a peor o de que retrocedemos, y no es cierto. Nuestras ideas también van avanzando. No avanzan de una manera simultánea, no avanzan como quisiera, y no todos los grupos a la vez, ni de edad, ni de una cosa ni de otra. A mí me gustaría que los chavales hoy día estuvieran a años luz de donde están, muy por delante de donde estoy yo, pero eso también es enseñarles. Y también enseñarles y corregirles y guiarles, porque son chavales. Y por otro lado también me gustaría pues, que hubiera mucha más conciencia de que a nadie se le puede pegar, ni agredir, ni lesionar, pero tampoco se puede amenazar, ni chantajear. Que una denuncia falsa es algo horrible, porque lo que hace es concitar constantemente el descrédito, pero que el silencio cómplice, por ejemplo, también es horrible. Es decir, hay mucho trabajo que hacer respecto a la igualdad que sea real. Yo creo que todo esto se puede abordar desde algo que me parece esencial, que es la sensatez, que es el sentido común, que es la empatía, que tiene que ver con no querer para otros lo que no nos gustaría para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para nuestras hijas. Y no hay bandos, es que tenemos que avanzar en común, es que no hay posibilidad de que las mujeres avancemos en los hombres, no hay posibilidad de que los hombres puedan continuar en el mundo con los mismos conceptos de hace 50 o 20 o solamente 10 años, y como yo decía, es que hay una serie de beneficios comunes enormes, ¿no? Y quienes a nivel social o cultural estemos más avanzados en ese camino, también tenemos el deber de no permitir un paso atrás y también el deber de ilustrar o de enseñar a otros, ¿no? Porque ceder o perder un privilegio es muy complicado y no se va a hacer de un grado. Y por otro lado, el conquistar, el pelear y el reclamar, aparte de que es algo muy antipático, nos hace muy antipáticas en general, es muy cansado, es agotador. Necesitamos relevos, necesitamos de vez en cuando. Yo a las chiquitas que vienen detrás de mí muchas veces les digo, y a veces no siempre vemos la realidad o las necesidades de una manera u otra, y digo, mira, yo he hecho lo que tenía que hacer a tu edad, tú haz a tu edad lo que tienes que hacer. Yo tenía unas preocupaciones y unos intereses. El mundo ha cambiado y los tuyos también tienen que cambiar. Lo que es importante es que tú hagas tu trabajo y yo haga el mío. Y por Dios que no nos enfrentemos, ¿no? Es decir, si al fin y al cabo entre unos y otros estamos compartiendo la misma realidad. Y a mí me sirve ese objeto terrible. Hay muchos que son espantosos y otros que son bellísimos y otros que son un canto de esperanza, ¿no? Me sirve para recordar un poco todo esto, que yo vivo mucho mejor que mi abuela, que yo he podido estudiar, que yo he podido viajar, que yo he podido tener mi propia independencia, y que eso es lo que deseo para quienes vienen detrás de mí, para que se me rodean. Bueno, voy a hablar de terminar esta presentación. Les pido para comenzar el coloquio, pero hablo de un compromiso. Permíteme terminar con una palabra. Les pido. Existe, dice, una responsabilidad, un compromiso colectivo, social, para que la ausencia de muchas mujeres, de sus méritos, triunfos, problemas y dolores, se convierta en presencia. La presencia, les pido, supone un aprendizaje, y las ausencias un reto. Hacen falta más historias contadas desde, por y para mujeres como la tuya. Esta es la historia, maravillosa historia, de una dilatada presencia, que gracias a tu compromiso ético, tu compromiso intelectual, tu compromiso como mujer, servirá para completar, creo, y cubrir la ausencia y rellenar esos huecos clamorosos, como hacía la niña Espido con los huecos de la historia. Muchísimas gracias. Cederle la palabra a nuestro público para que sean ellos que tengan la oportunidad de poder conversar contigo. Bueno, mira, me llamo Flori y aquí el grupo, estamos un grupo de amigas, somos un club de lectura y además nos llamamos BAC porque nuestra mecenas, en comillas, fue llenos. Entonces nos encanta que estemos un poco en concordancia, ¿no?
Y entonces nosotros hemos seguido toda la vida de Jane Austen. ¿Tienen ustedes un grupo de WhatsApp que se llama Paz? Sí. Me parece maravilloso. Entonces nosotras, bueno, hemos seguido los pasos de Jane Austen en Inglaterra, pero bueno, hoy como vamos a hablar de un libro, como dice aquí, hablemos del libro. Entonces yo personalmente, eso es lo que quería hacer de introducción, personalmente estaba leyendo el libro. Entonces cuando empecé a leerlo y empecé a leer capítulos y otros, bueno, historias de una cosa, otra, yo me imaginaba que esta mujer aquí no que inventarse todo esto. Claro, yo no me podía imaginar el trabajo que tiene de recopilación de datos. Yo decía, esto, ella es una buena escritora, pues todo eso lo ha inventado. Entonces, pero claro, veía las reseñas que tú hacías, y además yo las veía y la iba viendo y decía, no, es que esto es de libro. Entonces, mi pregunta es muy fácil. ¿Cuánto tiempo ha estado para sacar esa cantidad de información? Y yo, humildemente, no me daba. Pues, Flori, yo había visto algún libro, como le he dicho, centrado de la BBC y demás, y menosprecié, uno es de Bilbao. Entonces, yo menosprecié el trabajo que llevaba. Hasta el punto de que se me quedó una cara de tonta, que se puede usted imaginar, cuando me enteré de que esos 2 libros que yo había tenido como referencia habían sido obra de un equipo, uno de ellos de 20 personas y otro de 12. Y dije, que no lo ha hecho solo una persona. Y me contestó el coordinador de ellos, me dijo, no, sería imposible. Y yo, imposible no ha sido, ¿no? Pero ha sido un libro. ¿Qué pasa? Muchos de estos temas eran temas a los que yo había dado vueltas o que había trabajado con anterioridad, o bien para trabajos, o bien para conferencias, en artículos, o demás. Es decir, no me eran desconocidos. Hacer el listado fue muy fácil porque algunos de ellos ya, algunas de las mujeres que mencioné, por ejemplo, también las había trabajado. Entonces yo sabía por dónde tirar y tenía una metodología. Yo estoy haciendo el doctorado en historia. Entonces una de las cuestiones que me han enseñado en los cursos de doctorado es que justo lo que usted estaba diciendo, no es imposible. Yo tengo que probar cada una de las cosas que haga. Tengo que ir a las fuentes y tengo además que cuestionar determinadas fuentes. Entonces el trabajo fue muy exhaustivo y como digo antes, no acababa. Entonces yo pensé que en 2 años lo ventilaría, pero no fue así. Y sobre todo tenía mucho que ver con que algunos de esos temas están más o menos cerrados, pero otros siguen siendo fruto de investigación. Por ejemplo, el tema de la prehistoria y de la arqueología está ahora muy viva. Yo tengo la suerte además de ser amiga de una de las doctoras en Granada que está llevando precisamente el tema de las... que hizo el descubrimiento de que las manitas de las cuevas rupestres, por ejemplo, eran de niños y eran también de mujeres, por ejemplo, ¿no? Y eso a mí me impactó enormemente porque cambiaba por completo la historia del arte, pero también la historia de cómo concebíamos la participación de la tribu dentro de la propia cueva, ¿no? Y el gran problema estaba en que cuando a veces pensaba que había terminado uno de los capítulos, volvía a encontrar información nueva. Y la cuestión estaba entre desecharla o incorporarla. Esto pasa como cuando ustedes quieren comprar o vender un piso. No han visto un cartel en la calle, ni en el pueblo, ni en la ciudad desde hace meses, y quieren vender un piso y se llena todo de cuadros de pisos. Pues exactamente lo mismo me pasaba a mí. Con cada uno de los datos empezaban a llegar más. Y algunos amigos sabían que yo estaba trabajando en esto, por lo tanto también me mandaban más bibliografía. Y era como... con las bibliografías, es que tengo 3 páginas para cada uno de los objetos, porque si no esto sería enciclopédico, ¿no? Entonces, uno de los temas que me dio mucha rabia, que es en el que cometí un error, fue el dedicado a la hija de Lord Byron, a Ada. Me encanta. Pues no. Sí, me gusta mucho, pero se ha demostrado que su participación en todo este tema computacional fue mucho menor. Bueno, yo que soy profesora de informática, entonces yo siempre... Yo también. Cuando vi que hacía referencia a ella, onda. Pues las últimas investigaciones a través de la correspondencia y demás, y se lo digo con un dolor auténtico de corazón, minimizan mucho su presencia. Y es además una lástima porque estamos acostumbrados a lo contrario, que de pronto descubramos, pues por ejemplo, que María de Lao de Járraga fue una autora mucho mayor de lo que habíamos pensado, o que tal persona, yo que sé, habrá pasado con Octuní, por ejemplo, ¿no? El modisto, que realmente quien inventó el vestido de Delfos fue su mujer y colaboradora y musa.
Eso me encanta. Vino un poco mal las líneas portuguesas entonces, pero bueno, hizo mucho, él reconoció mucho en gran parte de esto y demás. Pero con Ana Mayro ha sido al contrario. Ha sido que teníamos tantas ganas de que apareciera y no. Gran parte de lo que pensábamos que era de ella estaba ya descubierto y ella únicamente se hace eco. Tiene su mérito en sí misma, ¿no? Pero he tenido que reducir, bueno, lo cuento en las conferencias porque no puedo reventar el libro en estos momentos, ¿no? Pero por ejemplo, en ese caso sí es uno de los casos de sobrevaloración de una mujer determinada. ¿A qué lo achaco yo? Pues a que era noble, era aristócrata y era de Rafael. Entonces, muchas veces se entrecruza el prejuicio de género con el prejuicio de clase, y en este caso, por ejemplo, es que era perfecto. Una niña alejada de su padre que era una mandarra, porque de los Byron, por cierto, hablo pasado mañana en Madrid con el oncólogo, que es un especialista. Los Byron, o sea, era el típico que no dejen que sus hijas se acerquen a los Byron. Se enamora apasionadamente de la madre de Ada, que tiene a Ada, que la educan para que sea una matemática, para que sea pragmática, y desde luego el tiempo que dedicarse a la ciencia en ese momento de los estudios de la ciencia era muy poco habitual. Pero por desgracia tenemos que rectificar su importancia. Yo creo, y disculpa, que ahora la colocan también en una posición tan privilegiada, porque cuando se empieza a hablar de la informática solo se habla de hombres. Ya te digo que yo, la historia de la informática, que la he trabajado mucho con los alumnos, pues solo hablábamos de hombres. Y entonces, cuando se empieza a hablar más de mujeres, se empieza a buscar algo. Dice, a ver, alguna tuvo que estar, porque además la foto que sale ella siempre, con tanto petifollo, no, decíamos, madre, estaba ahí con las fichas perforadas. Y entonces, yo digo, creo que la hicieron más icono, quizás lo que se dice, más icono de lo que fue, pero era buscando a alguien dentro de la época femenina que no había. Genuinamente se creía que ese trabajo era de ella. Por eso se la colocó en el lugar en el que estaba. Lo que se ha descubierto ahora es que no era así. Es decir, que era posiblemente, no recuerdo exactamente los detalles, búsquelo porque lo va a encontrar, porque fue como, no puede ser, ¿no? Pero bueno, también ser justos con la historia implica esto, ¿no? Implica el hecho de que poco a poco hemos movido también las fichas. Otro caso, por ejemplo, muy importante, Artemisia Gentileschi. Artemisia Gentileschi es una de las pocas pintoras que la gente puede citar junto con Frida Kahlo y junto con alguna más. Lo que es muy conocido de ella es que fue violada por uno de los alumnos, colaboradores de su padre. Funcionaban por talleres en aquellos momentos, es llevada a juicio, la someten a tortura y demás. Y ella, a lo largo del resto de su vida, fue considerada inocente, él tuvo que pagar una indemnización y reconocer su culpa. Va a pintar la serie de Judith y Holofernes, cuadros muy violentos, muy agresivos, ¿no? En los que hemos querido ver, porque conocemos su historia, una venganza frente a la agresión que ha sufrido. ¿Qué ocurre? En los últimos tiempos hemos descubierto más obras, tanto de ella como de otras mujeres pintoras. Entonces, empezamos a considerar, quienes trabajamos en estudios femeninos y feministas, que quizás hemos sobredimensionado el biografismo y hemos reducido a Artemisia Gentileschi únicamente a la mujer violada y a su violación, cuando fue una artista, hija de artistas con un recorrido muy determinado y que además, podemos, una vez que lo sabes es imposible no saberlo, ¿no? Pero sí que es interesante contextualizarlo. Y lo mismo nos ocurre con muchas otras figuras biográficas que hemos colocado ahí pinchadas en el corcho con un único alfiler. El caso de Jane Austen. A mí me toca constantemente decir, Jane Austen no era una niña cursi, solterona, que se pasara, era sarcástica, era divertida, era ácida, era una magnífica bailarina, era una mujer que escribió desde que tenía 14 o 15 años, estuvo corrigiendo sus obras una y otra vez, métanse en esa época y yo les enseño, de verdad, yo les muestro cuáles son las diferencias y los retos. No sé qué tiene muy que ver con la película y con el vestido de Mussolina, ¿no? Lo mismo con las Bronte, mirando al horizonte, un páramo, desoladas, mientras el viento agita sus rizos, ¿ya? Y también unas chicas prácticas, como no tenían una libra, tuvieron que marcharse a Bélgica, estuvieron perfeccionando lo que podían hacer, y cuando fracasó la escuela que querían fundar, lo único que les quedó fue escribir, que era lo que sabían hacer. Y Charlotte se casó en el último momento y poco le duró, pero se casó, no fue tampoco esa figura de... Los escritores no siempre hablamos de lo que sentimos y lo que vivimos,
Hablamos de lo que pensamos y de lo que sabemos que en ese momento y en ese periodo histórico va a interesar a los lectores. Transformamos nuestra biografía, pero leer, y yo eso luego lo aprendí a hacer con los artistas también, ¿no? Leer la obra de un autor como si fuera su biografía contada en muchos otros libros es un error, y yo no sé por qué lo escribo. Y mi biografía no está dispersa por todos los libros, ¿no? Sí mis intereses. Entonces me resulta, como digo, muy interesante el continuar estudiando. Yo continúo tirando de algunos de estos hilos porque son ya intereses particulares. Todo lo que tiene que ver con lo textil y la moda, por ejemplo. Pero también, por ejemplo, aquí en el libro usted se acordará que yo hablo del libro de Jane Austen, por ejemplo. Tenemos un problema con muchas de las mujeres que fueron artistas o autoras, sobre todo escritoras, que es mi campo especializado. Muchas de ellas tenemos menos información que de los hombres por una razón. En el caso de Jane Austen, por ejemplo, no tuvo una correspondencia como tuvo Dickens con grandes hombres. Entonces escribía a su hermana, escribía a su prima, aparecía un regalo, contaba los cotilleos a su otra amiga de no sé cuánto. Muchas de las partes eran muy divertidas, pero también de sobreentendidos. Quien tú ya sabes ha hecho lo que ya sabíamos que iba a hacer. Ese tipo de cuestiones. Entonces, durante mucho tiempo, en el 19 y en el 20, incluso su propio sobrino, que fue su primer biógrafo serio, decía: lo sentimos mucho, es que mi tía era una mujer de su casa, entonces no ofreció nada de interés, su intelecto estaba solamente centrado al amor y a las historias, el amor a su familia y a las historias, pero no ofreció nada, no dejó una estela como otros grandes hombres, porque no tenía cartas que el sobrino, que era un señor con las patillas propias del 19, podía presentar a sus amigos. Pero en el momento en el que te metes en la correspondencia de Jane Austen, ves desde cuánto costaba una gallina y lo que costaba, o sea, lo que generaba, a su malentendido con su madre y las diferencias que tenían de trato, a su lucha contra la pobreza, a cómo estaba leyendo e interpretando los últimos poemas, que es nuevamente lo cotidiano. No son las cartas pensadas para ser escritas en público o para ser leídas en público que tenían Andersen o Dickens o Flaubert. Era otra cosa. Y darle importancia a esa documentación nos permite entender que Jane Austen no solamente era la tía que escribía a escondidas, como sus sobrinos decían, sino que era un genio constreñido por la pobreza, por la clase social y por el entorno en el que debe vivir, como tantos otros, ¿no? Y ahí está, de pronto, el recetario de cocina, en que podemos descubrir qué comían y podemos descubrir, por ejemplo, cuáles eran las necesidades reales o no que cada uno de ellos vivía. ¿Que eso es más labor igual de un historiador o de un arqueólogo que del público en general? Depende. Yo creo que a la mayor parte de nosotros nos gusta que nos cuenten los detalles y esos detalles aportan a la historia general. Si ustedes han estado en Chawton, bueno, muchos de los muebles pertenecían a la familia y algunos no son exactamente lo que dicen en la casa, pero yo me las de haber hecho esto. Pero de pronto hay un contexto. Y ese contexto es, por ejemplo, dónde está la casa, cuántas habitaciones tenía, cuál era el tamaño. Lo primero que se suele decir cuando se entra en la casa de niños es: pues no era tan pequeña, vivían bastante bien. Hasta que vas a la casa del hermano, que está a 500 metros, y que era el rico de la familia, y dices: el hermano podía haber hecho algo más, también. Es decir, todo tiene que ver con cuál es la relación y con cuál es el contexto. Y el contexto nuestro es a menudo el que proyectamos hacia el pasado, y ahí es donde está el error. Yo leo mucho y, como ven, hablo mucho. ¿Alguna pregunta más? Yo solamente creo que nos da una lección magistral de lo que es la historia de la mujer a lo largo del tiempo a través de unos objetos, y a mí me ha hecho pensar que cualquier objeto que podamos incluso heredar de generaciones atrás, pues hablar de los abuelos, de los bisabuelos, no significa lo mismo o no es lo mismo en nuestra bisabuela o en nuestra abuela que nosotros o en las generaciones posteriores. Y creo que entonces a través de los objetos siempre hay una historia que contar, y por supuesto creo que por lo que nos has comentado siempre va a ser una historia muy diferente a cómo ve ese objeto un hombre o lo de una mujer. No sé,
una lechera antigua, una vajilla que pasa de generación en generación, que se le da aquí una historia que contar, y seguro que en una mujer poner esa mesa con esa vajilla va a ser muy diferente de lo que puede significar en el mundo. Y creo que es darte la enhorabuena, porque a través de esos objetos nos damos cuenta que todas las mujeres podemos contar una historia diferente a cualquier otra mujer, y por supuesto en este caso a cualquier hombre. Así que muchas gracias por lo que nos has... Es que la diferencia, que yo creo que es abismal, es entre decir, los hombres han tenido historia y las mujeres no la han tenido, que es lo que durante mucho tiempo se ha dicho, a decir, no, los hombres han tenido una historia, las mujeres han tenido una historia, y luego hay una historia común muy importante, compartida, no solamente la territorial, o sea, aquella en la que decidían quiénes mandaban, sino la historia que tenía que ver dentro de cada una de las casas, que tiene que ver con la sexualidad, con la crianza, con el rol de poderes, con las herencias, con un montón de cosas más, que también ha sido de las mujeres. Y que yo creo que es interesante. Repito, habrá mucha gente a la que no le interesa en absoluto porque busca otra cosa. Lo mismo que hay gente que en las herencias lo que busca es quedarse con las joyas, porque es lo que tiene valor. Bueno, es que el valor no solamente es monetario, no solamente es de un descubrimiento determinado. El valor a veces se encuentra en lo emocional y se encuentra en eso que te dijo tu abuela, que eso iba a ser para ti. Y que a lo mejor es una pequeña tontería, pero era que va a ser para ti. Es el enlace que te une a ti con esa abuela o con ese abuelo. O los recuerdos de infancia, ¿no? Yo no sé hasta qué punto ustedes valoran los recuerdos de infancia. Yo soy una persona nostálgica nunca he dejado que mis padres tiraran nada, pues paseando por la tuya, como no, ¿cómo vamos a tirar? Y me siento muy apegada a esas pequeñas cosas, pues muy probablemente porque me dan una cierta seguridad, ¿no? Pero ahora con el tiempo he empezado además a indagar en otras ramas familiares más alejadas a mí y he descubierto una historia muy interesante y que no es exactamente un objeto, pero viene de un objeto. En la casa de mi madre había una habitación, una pequeña estancia cerrada, que le llamaban la habitación de las huchas. Esto es en Galicia, y una hucha allí es un arcón grande que generalmente se usaba para guardar el trigo. Entonces allí había grandes depósitos, ¿no? Y había también un pequeño baúl. Y ese baúl, que yo no sé qué ha sido de él, pero que lo recuerdo perfectamente, que tenía un trabajo muy especial de cestería mezclado con repujado, era el baúl de la tía de Cuba. Entonces, el baúl de la tía de Cuba, yo no sabía cuál era la historia de la tía de Cuba, pero ahí se guardaban algunas de las prendas más delicadas de la casa, sábanas bordadas, velos que se habían guardado de una forma o de otra, era especial. Estaba revestido, por lo tanto, de esa magia, ¿no? En mitad del grano y en mitad de la cebada y del resto estaba ese cacharro. Y yo sabía que tenía un tatarabuelo que había ido a América a hacer fortuna y en mi cabeza estaban siempre asociados ese arcón, ese baúl y mi tatarabuelo. Hasta que la última vez que fui a Estados Unidos, que fui a Nueva York, por no sé muy bien qué, ni ella tampoco, a mi madre se le ocurre decir: pues cuando tu tatarabuelo estuvo en Nueva York, y yo, ¿qué? ¿Cómo que mi tatarabuelo estuvo en Nueva York? Y dice, sí. Él se fue a hacer fortuna en Nueva York, ahí estuvo durante no sé cuánto tiempo trabajando en Manhattan, y yo, el tatarabuelo, pero lo he ido a Cuba. O sea, estaba absolutamente convencida porque el objeto me contaba otra cosa y yo había proyectado mi propia emoción, y porque teníamos parientes en Argentina, con todos los gallegos, ¿no? Que ese tatarabuelo, ¿cómo que en Nueva York? Entonces de pronto, pues espera, aquí hay una historia apasionante. Entonces, al mismo tiempo que yo fui a Nueva York a la universidad, precisamente con un tema de creación literaria, ¿no? Empecé a rastrear la historia de los emigrantes, porque mi abuelo debía estar en 1870, muy pronto, recién acabada la Guerra de Secesión. Entonces fue muy emocionante compartir con mi madre, a través del móvil, que teníamos una videollamada, decirle: mira, el abuelo necesariamente tuvo que bajar por aquí, y este mismo lugar que yo estoy recorriendo, él lo tuvo que recorrer, porque era la única manera de acceder en aquel momento a Manhattan. Entonces, eso no tiene valor ninguno, pero no se puede medir con dinero. Y de pronto, bueno, me gusta rastrearlo, no tengo ninguna intención de escribir, es sencillamente buscar un poco, entender un poco por qué somos como somos, por qué mi idea de viajar, mi idea de que mi tierra nunca ha sido
el límite, ¿no? Sino otra, cómo viene transmitido a través también de otras vías. Entonces, ese momento en el que estábamos, ella en un país, yo en otro, pero unidas por una memoria común de una persona a la que ninguna de las dos conocimos, a mí me resultó algo que va a ser uno de los recuerdos que yo me lleve, por ejemplo, de con mi madre. Que ojalá dure mucho tiempo, pero va a ser así. Y eso no tiene ningún tipo de importancia histórica. Mi abuelo no fue nadie, posiblemente trabajó de carpintero, no sabemos todavía muy bien de qué, pero fue un artesano. Mi madre es una mujer que no, yo misma posiblemente acabe en el polvo de la historia y del olvido, ¿no? Pero ese momento ha perdurado, ha existido y tiene una relevancia. Y si no valoramos lo pequeño, si no valoramos eso que tenemos, ¿qué somos? ¿No? Todos los filósofos se han preguntado. Marco Aurelio decía que éramos el vuelo de un pájaro que atraviesa una habitación y que no quedaría nada de él. Pues a lo mejor alguien vio ese pájaro. Y por eso es importante coleccionar esos recuerdos y valorar aquello que tenemos, aunque sea tan intangible como únicamente una frase perdida.